Un saludo para todos los chicos del Colegio Inmaculada Concepción y Escuela Agrícola de Concepción. El día de hoy estaremos conociendo más acerca de los números másicos, números atómicos de un elemento. Así también conoceremos sobre los isótopos, isóbaros e isótonos. Primeramente vamos a observar estas imágenes y vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué nociones tengo sobre las imágenes? Bueno, y sobre esta primera imagen, lo que podemos decir de él es de que esta imagen se trata del elemento químico hidrógeno, que nos aportan todos los datos de este elemento. ¿Dónde vamos a encontrarle a este elemento químico? Así con todos esos datos en la tabla periódica, ¿sí? La segunda imagen corresponde a un ejemplo de isóbaros, que dentro de un poquito tiempo les voy a estar dando a conocer qué son los isóbaros. ¿A qué se refieren los isóbaros e isótonos? Los isóbaros son dos átomos de distintos elementos químicos que tienen distintos números atómicos, pero tiene igual número másico. Mientras tanto que los isótonos son átomos de diferentes elementos que tienen el mismo número de neutrones. Fíjense, aquí los isóbaros, dijimos recién de que tienen iguales números másicos, que son los nucleones, la cantidad de protones más los neutrones. Para iniciar la clase, primeramente vamos a definir lo que es el átomo. Recordemos de que el átomo viene a ser la unidad más pequeña que forma a la materia, o sea, todo lo que existe en el universo. El átomo tiene dos partes principales, una que es el núcleo y la otra que es la corteza, o también llamada nube electrónica o electrósfera. En el núcleo se encuentran dos partículas subatómicas. En este ejemplo, los protones vamos a representar por una esfera color azul y los neutrones por una esfera o un circulito color rojo. Bueno, entonces, en el núcleo del átomo, ¿qué encontramos? Encontramos a las partículas subatómicas, protones y neutrones. Estos protones son partículas subatómicas que tienen cargas eléctricas positivas, mientras tanto que los neutrones son partículas que no poseen cargas eléctricas. El núcleo del átomo se encuentra aquí en el centro. Fíjense las esferitas color rojo y azul. Aquí están. Y alrededor de este núcleo giran los electrones. Estas bolitas color verde son los electrones. Estos electrones son partículas subatómicas que se encuentran girando alrededor del núcleo. Estos electrones son partículas que tienen cargas eléctricas negativas. Es importante recordar de que la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones siempre y cuando el átomo sea neutro. ¿Cuándo hablamos entonces de un átomo neutro? Hablamos de átomo neutro siempre y cuando ese átomo tenga la misma cantidad de protones y electrones. ¿Qué pasa en el hipotético caso de que no tenga la misma cantidad de protones y electrones? Decimos entonces de que ese átomo se encuentra ionizado, porque el átomo puede o ganar o puede perder electrones. En el caso de que gane electrones, se llama anión, y en el caso de que pierda electrones, se llama catión. Es importante comenzar también conociendo algunos conceptos. Primeramente tenemos que conocer lo que es el número atómico. A partir de ahora el número atómico vamos a representarlo por la letra Z. Este número nos indica la cantidad de protones que tiene un átomo, ¿sí? El número atómico es el que determina la identidad de un átomo y se representa con la letra Z. Es también importante recordar que la carga eléctrica de los átomos siempre es cero. Esto es lo que le explicaba recientemente. Cuando la carga eléctrica de los átomos es cero, cuando tiene la misma cantidad de protones y electrones.
Bueno, el número atómico vamos a representarlo con una letra Z mayúscula. El número de protones vamos a representar con una letra P acompañado de un signo más. ¿Por qué más? Porque sabemos de que los protones tienen cargas eléctricas positivas. El número de electrones vamos a representar con una letra E minúscula acompañada de un signo negativo. ¿Por qué negativo? Porque el electrón tiene carga eléctrica negativa. Entonces, decimos de que el número atómico, su fórmula es A menos N. ¿A qué representa? A representa el número másico y N representa el número de neutrones. El número atómico es el que identifica el elemento y es también denominado número de orden. Recordemos de que en la tabla periódica los elementos químicos se encuentran ordenados de acuerdo a su número atómico en orden creciente. ¿Qué significa eso? De que en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar ordenados a estos elementos de acuerdo a la cantidad de protones que tiene cada átomo en su núcleo. Este número se encuentra en orden creciente, quiere decir de 1 pasa a 2, a 3 y así sucesivamente, en orden creciente. El número másico, que a partir de ahora vamos a representarlo con la letra A mayúscula, este número representa la suma del número de protones y neutrones que existe en el núcleo. Recordemos que en una de las diapositivas anteriores les mostraba de que los protones y los neutrones son partículas subatómicas que se encuentran ¿dónde? ¿En qué parte del átomo? En el núcleo. Entonces, la suma de estas dos partículas subatómicas nos da lo que es el número másico. De ahí su fórmula es A, número másico, es igual a la suma de protones más la suma de los neutrones. El número de neutrones que representamos con la letra N, este número representa la resta del número másico y del número atómico de un átomo. Esta fórmula del número de neutrones es despejada nada más de esta fórmula principal que es la fórmula del número másico. Bueno, también es importante conocer que en la tabla periódica nosotros vamos a encontrar los datos de los elementos químicos. Esta letra representa el símbolo del elemento. Debajo de esa letra siempre se encuentra el nombre del elemento químico. En este caso yo no puse a qué nombre, a qué elemento químico corresponde. ¿Por qué? Porque X es un átomo ficticio nada más, es nada más para representarlo, ¿sí? Este átomo X no existe en la tabla periódica. Bueno, también es importante conocer de que los valores que se encuentran en esta zona de la tabla periódica representan el número másico. Los que se encuentran en esta parte inferior y hacia la derecha es el número atómico, y este número de neutrones no se puede visualizar en la tabla periódica, pero nosotros vamos a utilizarlo ahora porque vamos a hacer los ejercicios y en la mayoría de las veces estos neutrones se encuentran aquí abajo. Es importante saber también de que en una tabla periódica siempre va a haber un elemento de referencia, ¿sí? El que les va a indicar dónde se encuentran estos datos que nosotros estamos necesitando. Las tablas periódicas no todos son iguales, así que para eso siempre tenemos que estar mirando la referencia. ¿Está bien? Bueno, seguidamente tenemos ahí un ejemplo del átomo de sodio que tiene número másico igual a 23, número atómico igual a 11 y número de neutrones igual a 12. Recordemos de que el número másico, este número 23, salía de ¿dónde? De la suma de la cantidad de protones más los neutrones. 12 más 11 me da igual a 23. De ahí entonces decimos de que este átomo de sodio tiene 11 protones, por lo tanto va a tener también número atómico igual a 11. Tiene 12 neutrones y tiene 23 de número másico.
Otro concepto que tenemos que conocer es el concepto de isótopos. ¿Qué son los isótopos? Son átomos del mismo elemento químico que por lo tanto tienen el mismo número atómico y tiene diferente número másico y diferente número de neutrones. Tienen iguales propiedades químicas. Fíjense, por ejemplo, aquí tengo 3 átomos de carbonos. Todos estos son isótopos entre sí. El carbono 12, que es un átomo estable. El carbono 13 también es un átomo estable y el carbono 14 es un átomo ya inestable y radiactivo, ¿sí? Aquí en esta imagen podemos identificar la cantidad de electrones que son las bolitas color azul, la cantidad de protones y la cantidad de neutrones que son las bolitas de color gris. Bueno, ¿qué son los isótopos? Los isótopos son aquellos átomos que siempre se tienen que referir al mismo elemento, en este caso átomos de carbono. ¿Qué tienen en común estos átomos de carbono? Tienen en común su número atómico, o sea, su Z, la cantidad de protones tiene igual. Fíjense los protones acá, hay 6 protones y 6 protones. Por esa razón, estos átomos son isótopos entre sí. También tenemos al isótopo de hidrógeno. Fíjense, el electrón es la bolita color azul, el protón viene a ser la bolita color rojo y la bolita color blanco es el neutrón. ¿Qué es lo que ellos tienen en común? Tienen en común el mismo número atómico. Bueno, ¿cuándo o en dónde se utilizan los isótopos? Por citarles nada más, aquí les doy un ejemplo. Los isótopos de cobalto 60, por ejemplo, se utilizan en la medicina nuclear para poder detener la propagación del cáncer, porque emite una radiación con más energía que la que emite el radio. Y también este isótopo es mucho más barato. El arsénico 73 se utiliza como trazador para estimar la cantidad de arsénico absorbido en la localización de tumores cerebrales. Entonces el arsénico 73 también se utiliza en la medicina. El bromo 82 es muy útil para poder hacer estudios en hidrología. ¿Para qué? Para poder determinar los caudales de agua, la dirección de flujo de agua y también el tiempo de residencia en aguas superficiales y subterráneas. Por citarles otro elemento, otro isótopo, que es el isótopo de yodo, se utiliza en el diagnóstico y también en el tratamiento de la glándula tiroides, ya que esta glándula concreta el yodo ingerido. Y así, el oro 198, por ejemplo, es de gran aplicación en la industria del petróleo, en la perforación de los pozos para búsqueda de este mineral. Los isóbaros son átomos de diferentes elementos químicos. Fíjense de que aquí ya los átomos son diferentes. En los isótopos, por ejemplo, hablábamos de un solo elemento, que el ejemplo que yo les di fue el del carbono y el del hidrógeno. En este caso los isóbaros son ya átomos diferentes, fíjense, calcio y argón. Ellos tienen el mismo número másico, fíjense, su número másico del calcio es 40 y del argón también es 40. Entonces ellos son iguales aquí en su número másico. Tienen diferentes números atómicos y también van a tener diferentes números de neutrones. Recuerden que para calcular la cantidad de neutrones restamos A menos Z. 40 menos 20 es igual a 20 y 40 menos 18 es igual a 22. Entonces ellos tienen 40 de número másico. Aquí ambos son iguales. Tienen diferentes números de protones, o diferentes números atómicos y diferentes números de neutrones. Aquí también tenemos otro ejemplo, que es el del aluminio y el magnesio, que tiene número másico igual a 28 en ambos. Los isótonos son átomos diferentes, por lo tanto también tienen diferentes números atómicos, tienen diferentes números másicos, pero ellos coinciden en la cantidad de neutrones.
Fíjense, el magnesio tiene número másico 24, número atómico igual a 12. 24 menos 12 me va a dar igual a 12. El sodio tiene número másico igual a 23 y número atómico igual a 11. 23 menos 11 es igual a 12. Entonces los isótonos son átomos diferentes que tienen igual número de neutrones. Aquí también tenemos otro ejemplo que es el del boro y el carbono. Un ion es todo átomo que puede ganar o que puede perder electrones. El que gana electrón recibe, el que gana entonces recibe electrón, y el que pierde es el que cede, el que da electrones. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de que un átomo deja de estar en estado neutro siempre y cuando gana o pierde electrón. En este caso tengo aquí 5 protones y 3 electrones. ¿Cómo está electrizado este átomo? Este átomo está electrizado positivamente porque tiene mayor cantidad de protones que electrones. Entonces a este tipo de átomo se le conoce con el nombre de catión. ¿Qué es el catión? Es un átomo que pierde electrones y queda cargado positivamente. Lo opuesto al catión es el anión. El anión es un átomo que gana electrones y queda cargado negativamente. Fíjense de que el átomo que ganó electrones inicialmente tenía 3 protones y 3 electrones. ¿Cuántos electrones fue lo que ganó? Ganó 2 electrones, porque alrededor ahora tenemos 5 electrones. Queda cargado negativamente, ¿por qué? Porque tiene mayor cantidad de electrones que protones. Bueno, y para hacer los ejercicios de evaluación tenemos que aplicar lo aprendido. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice: considera el siguiente listado y determina protones, neutrones y electrones de estos átomos. Bueno, aquí yo les puse el ejemplo del helio. ¿Cuántos protones tiene? Este valor que está aquí hacia la derecha y hacia abajo es lo que me indica la cantidad de protones. Recordemos que los protones son, la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones y también es igual a la cantidad del número atómico. Por eso que la cantidad de protones aquí es 2 y también el de los electrones es 2. ¿Cuántos neutrones tiene el helio? Aquí me dice de que tiene 1. ¿Cómo yo sé? Restando A menos Z. A en este ejemplo vale 3 y Z vale 2. El magnesio tiene número másico igual a 25 y su número atómico es igual a 12. De ahí que su número de protones es 12 y la cantidad de electrones también es igual a 12. 25 menos 12 me da 13, que viene a ser la cantidad de neutrones. Y así ustedes van a ir determinando la cantidad de protones, neutrones y electrones que tienen los demás átomos. Seguidamente tenemos un cuadro en donde nos da un listado de elementos con sus datos correspondientes. Nosotros tenemos que completar cuánto vale su número atómico, su número másico, su número de protones, neutrones y electrones. Para este primer ejemplo, que es el del sodio, recordemos de que este 23 es su número másico, la A, y este valor 11 es su número atómico. Entonces, decimos de que su número atómico es igual a 11, su número másico es 23, su número de protones es 11, porque recuerden de que el número atómico y el número de protones y el número de electrones siempre son iguales, siempre y cuando los átomos estén en estado neutro. La cantidad de neutrones del sodio es igual a 12. ¿De dónde yo saqué este 12? Restando 23 menos 11. Y la cantidad de electrones de este átomo es 11, porque la cantidad de electrones, protones y número atómico siempre tienen que ser iguales.
siempre que el átomo sea o se presente en estado neutro. Otro ejemplo nos da aquí el número atómico 29 y el número másico 65. Ustedes van a buscar en la tabla periódica del resto de los ejercicios. Yo busqué y encontré que el elemento que tiene número atómico igual a 29 es el cobre. También presenta número másico igual a 65. Aquí hay un pequeño error. Fíjense, tiene que ser 65 y 29. Bueno, entonces la cantidad de protones tiene que ser igual a la del número atómico. Aquí está 29 y 29. La cantidad de neutrones tiene que ser A menos Z. En este caso A vale 65 menos Z. Y la cantidad de electrones es igual también a 29. Y así ustedes van a ir completando este cuadro. Seguidamente tenemos un listado también de elementos que vamos a comparar si estos elementos, cuáles son isótopos entre sí, cuáles son isóbaros y cuáles son isótonos entre sí. Para darnos un ejemplo nada más, ¿quiénes son isótopos? A y B. A y B son isótopos. ¿Por qué son isótopos? Porque tienen igual números atómicos. Acá, ellos coinciden en su número atómico. ¿Quiénes son isóbaros? Los isóbaros son los átomos D y E. ¿Por qué? Porque ellos tienen igual número másico, su A. Acá en la A ellos son iguales. Y los isótonos F y G. F, 48 menos 22 es igual a 26. Y 49 menos 23 también es igual a 26. Por eso coincide en la cantidad de neutrones. Y así ustedes van a buscar entre los otros átomos quiénes más son isótopos, quiénes más son isóbaros y quiénes más. Por último, tenemos una situación en donde tenemos que resolver y responder a las siguientes preguntas. Nos dice de que el número másico de un elemento que tiene 18 neutrones es igual a 35. O sea que este número másico, el número másico de un elemento químico es igual a 35. Este elemento químico tiene 18 neutrones, nos dice. Nos pregunta, ¿cuál es su símbolo? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos electrones tiene? Bueno, y vamos a responder la pregunta. Como tiene número másico igual a 35, tiene número de neutrones igual a 18. Son informaciones que nos brinda el problema. Buscamos nosotros en la tabla periódica cuál es el elemento que tiene número másico igual a 35 y encontramos de que es el cloro. Su símbolo es Cl. Y respondemos a la última pregunta. ¿Cuántos electrones tiene? Tiene 17 electrones. ¿De dónde yo saqué este 17? Saqué de la tabla periódica. En la tabla periódica se encuentra ese dato. No específicamente la cantidad de electrones, pero sí se muestra su número atómico. Y recordemos de que el número atómico es el mismo valor que la cantidad de protones y electrones en un átomo neutro. Aquí están otros ejercicios que ustedes van a resolverlo. Cualquier duda o consulta que tengan pueden escribirme al privado. Seguidamente tenemos un ejemplo del elemento plata, que tiene número másico igual a 109 y número atómico igual a 47. Y ustedes van a extraer de ellos todos los datos que se puedan. Les piden número atómico, número de protones, electrones, número de masa y la cantidad de neutrones. Después tenemos también una serie de elementos químicos que les pide identificar cuáles son isótopos, isóbaros e isótonos entre sí. ¿Sí? Recuerden de que los isótopos son elementos iguales que tienen igual número atómico. Los isóbaros son aquellos elementos diferentes que tienen
igual número másico y los isótonos son elementos diferentes que tienen igual número de neutrones. Bueno, y hasta aquí por hoy. Espero de que este pequeño video sea del agrado de ustedes y les sirva para poder resolver los demás ejercicios. Hasta un próximo encuentro, chicos. Les deseo mucha suerte.